Adrián Fernández, que tampoco necesita presentación, Iniciativa Climática de México, y un miembro activo de Ceiba desde el principio. Gracias por estar con nosotros, Adrián. Venga de ahí. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Eh, Desde la amable invitación, esta convocatoria me dio mucho entusiasmo, pero quiero decir con mucha sinceridad y con mucha humildad, eh, cualquiera de los que están aquí podrían haber participado. Me siento especialmente honrado que me permitan poner sobre la mesa algunas ideas y ojalá que podamos tener subsecuentemente una discusión. 25 años de Ceiba, creo que estamos orgullosísimos de esto, pero también son 31 años de la Semarnat con P. Y siempre, para algunos de nosotros, ciertamente para mí, me marcó, me cambió mi vida, la gran oportunidad. Julia, que nos diste alguno, yo sé que esto no es sobre Julia, pero esta parte sí. Afortunadamente, esos errores que todos tienen, fui invitado a colaborar y bueno, estaré eternamente agradecido. Le debo mucho a Semarra con P, sin P, y bueno, en fin. Es un día de verdad especial. Agradecimiento, por supuesto, decía por ahí, claro, agradecimiento al PUS, Juan anda por ahí, alguien tiene que trabajar, mientras aquí platicamos nosotros. Qué lujo escuchar las presentaciones de la mañana. De verdad, qué riqueza, todas las presentaciones. Le comentaba yo en particular a Ricardo, qué bueno que había una sesión de democracia, porque si no lo hubiera habido, hablar de cualquier tema de los que estamos viendo en este bloque, sería una locura decir, a ver, vamos a platicar de energía o de biodiversidad o de algo más, si no reflexionamos o escuchamos al menos en dónde está el país, en dónde está nuestro México, ¿no? Porque no estamos en el vacío. Y dicho eso, Ricardo, varios tenemos todos los días el dilema, y nos lo hacen saber compañeros, compañeras que con quizá razón nos preguntan, nos cuestionan. El dilema de decir, padecemos, nos molesta, nos vemos afectados o no por la realidad de la pérdida de muchos aspectos de lo que era esa democracia, no perfecta, pero se nos fue, dijiste, delante de nuestros ojos. Ante eso, ¿qué? No que volteemos la cara para ningún otro lado, pero hay decisiones de tipo un poco pragmático y quizá aquí me estoy curando en salud de que la decisión que con mis colegas con los que trabajamos desde sociedad civil, decidimos, así como lo intentamos en la anterior administración, y al igual que varios alrededor de la mesa, salíamos en las mañaneras como traidores a la patria, vimos en particular el tema de energía, porque cada tema va a ser diferente. Y además, hablando de energía, creo que yo debería estar escuchando a mi querido Ramón Carlos aquí, pero bueno, él aquí me ayudará con la plana. Un gran gusto siempre, Ramón Carlos. En este tema, maestro, antes de que yo me acercara a asomarme a la energía. Pero dicho eso, en el tema de energía, que es el que amablemente me han invitado a reflexionar con ustedes, ahí tendríamos que analizar una serie de cuestiones. Por ahí mi querido Gustavo dijo, para no divagar, preparé. Y yo para divagar nunca preparo. Pero no, escuchándolo hice un punteo, porque si no, híjole, a veces arranco bien y termino bien, y con frecuencia arranco más o menos y termino no sé ni en dónde. Pero dos o tres ideas ya voy a aterrizar en el tema de energía, en dónde estamos parados, que repito, no estamos exentos del contexto más amplio de dónde está el país, en sus instituciones, en su gobernanza o falta de gobernanza. Muy rápido, no voy a echarme el rollo de clima, voy a decir dos cosas de clima para caer en energía, en internacional y en México. Y lo que tengo que decir obligadamente es, París hablaba de 2 grados, deseablemente 1.5, eso fue 2015. Algo que siempre comentamos, lo ponemos en todos lados, es recordar a las personas, a todo el mundo, que en 2018, no mucho tiempo después de París,
Este reporte especial del IPCC, que se llama así el reporte del 1.5, cambió todo en ese momento para bien, cambió el paradigma del entendimiento y aceptación mundial de qué se trataba la lucha del cambio climático. Ahí cambian muchas cosas. Antes de ese reporte, todavía se pensaba, y la ciencia, algunos elementos decían, basta con que a finales del siglo India, China, Europa, Estados Unidos le bajen el 80% a las emisiones y creo que vamos a estar bien. No, el reporte del 1.5 se preguntó primero, ¿todavía en base a las leyes de la ciencia, de la física, de la química, podemos controlar el incremento del calentamiento global para que no se nos pase de 1.5? Yo hoy no hay tiempo de platicar qué significa 1.5. No es un lugar seguro, pero se considera un lugar todavía el límite de lo manejable. Eso es para otro día conversar ese tema. Pero entonces, ante esa pregunta, los científicos afortunadamente contestaron, haciendo análisis rigurosos, sí, todavía no nos hacemos patos si nos planteamos como humanidad en aquel lejano 2018 que vamos a intentar contener ese incremento en la temperatura. Ahora bien, segunda pregunta, ¿y qué hay que hacer? Ahí es donde aparece lo que después se bautizó como Science-Based Targets. Es decir, es cero redondito y es para mediados de siglo. Si la humanidad quiere ser serio en sus esfuerzos por intentar cumplir eso, que físicamente parece posible, es llegar a cero para mediados de siglo más tarde. De ahí se detona una serie de cuestiones. O sea, yo menciono que ahí se instala ese paradigma que curiosamente nadie lo cuestiona. Una cosa es que lleguen personas como Trump que manden todo al demonio, pero nadie, esto no es trivial, empezó a cuestionar de que no, que siempre no, volvamos al 2 grados. No, no, se estableció que era 1.5 lo que había que tratar de evitar. Ya estoy cerrando la parte de introducción de ciencia para irnos hacia la energía. Pero la última parte que quiero comentar es, como resultado de ese reporte del 2018, el reporte del 1.5, pasaron varias cosas. Como fue aceptado globalmente, entonces Europa, se acordará, en 2019 publicó el nuevo Pacto Verde, ¿no? New Green Deal. ¿Qué era eso? Era legislación obligatoria que hoy está vigente en la Unión Europea. Imagínense las negociaciones entre esa diversidad de países donde está Polonia y están otros que tienen más carbón para estar para arriba. Pero Europa llegó a acuerdos de cómo de conjunto iban a trazar una ruta de descarbonización de todos los sectores para que sus emisiones llegaran a cero en el 2050, que es lo que decía la ciencia. Entonces, y se puso por ley. Hoy es vigente esa ley y Europa empezó a implementar un montón de cosas en todos los países y uno de los sectores importantísimos, aquí aparece la energía, es que, como ustedes saben, esto también lo decimos siempre que conversamos, es si vamos a bajar emisiones, pues hay que ver de dónde viene. Cada país tiene un perfil de emisiones diferente, pero muchos países tienen perfiles más o menos típicos, los que tienen predominancia de las emisiones de energía y las de transporte, como México. Brasil es diferente, tiene una matriz limpia de generación de electricidad y tiene el Amazonas, que hay que controlar la deforestación. En fin, entonces 2019 la Unión Europea publica eso y es ley y se mantiene. Se tardó un poco más Estados Unidos. Milagrosamente Biden logró pasar con apoyo suficiente de las dos cámaras el famoso Inflation Reduction Act en el 22. ¿Y qué es eso? La ruta detallada de inversiones gigantescas, subsidios, inversiones, estímulos, para que Estados Unidos llegara a cero emisiones al 2050. Todo tiene una lógica. Aquí todo es de sentido común y estos esfuerzos no son menores. Ahora, por supuesto, la actual administración estadounidense está desmantelando muchas cosas y va a afectar, pero otro día nos vamos a salvar y platicamos de eso y le echamos números de cómo va a impactar. Pero esas cosas son de inicio. Y para cerrar esa parte global, internacional, meternos a México, meternos a la energía en México, así como los países tienen la obligación, aquellos que son firmantes de la Convención Marco y del Acuerdo de París, de presentar su NDC, sus contribuciones, ¿no? Y cada 5 años presentarlas. Después del reporte de 2018, el reporte del 1.5,
empezó a surgir muy evidentemente que sería conveniente que todos los grandes emisores del mundo, no solo Europa, Estados Unidos, sino los países emergentes, China, India, Indonesia, Brasil, Sudáfrica, México, etcétera, todos hicieran el esfuerzo por estimar cuál pudiera ser en cada uno de esos países la ruta más ambiciosa posible para llegar a cero emisiones. O sea, la pregunta no era, oye, ¿cómo le hasta llegar a cero en 2050? No, eso no era realista, era cada uno de los países importantes en su circunstancia, ¿cuál es esa ruta con las políticas adecuadas, con las inversiones domésticas y la cooperación internacional aplicada a medidas específicas identificadas? Podría llegar. ¿Cuánto sería lo más rápido? Y entonces empezaron a publicar. China dijo 2060 es lo más temprano que puede llegar. Hoy sabemos, no lo ha dicho China, pero sabemos, los primos que tenemos allá, institucionalmente hablando, nos dicen va a llegar 2055 probablemente. Van más rápido de lo que se esperaba. La India dijo, no, yo llevo el 2070. No lo podemos imaginar. Estamos hablando de cero absoluto. Por supuesto, son emisiones netas. Las emisiones residuales se tendrán que compensar claramente, ¿no? Bueno. México, por supuesto, ya estamos en la anterior administración, no solo no hizo una NDC detallada, ya sabemos, lo conocen todos, que en el 2020 fuimos y entregamos las más metas anteriores, eso no se va. Lo único que no se valiera es lo hicimos. Por eso 2022 va el ex canciller y presenta la meta de 35%, pero sin ningún respaldo técnico. Bueno, pero lo que sí nos quedó pendiente era decirle al mundo como para cuándo México va a llegar a hacer emisiones y, por supuesto, trazar una ruta de descarbonización. Ya para terminar esto, arrancando esta administración, y luego porque son los grandes cuates, y además trabajamos con ellos todos los días, por cierto. No sé de dónde salió, anunciaron los primeros días de esta administración, hace más de un año, México 2050. Perdón, el número está, no, bueno, ahora ya se romanceó la meta y ahora es en la década del 2050, o sea, 2060. Pero vámonos a la energía, y porque avísenme que no vaya a colgar aquí con Roy, ¿no? Pero alguien me dice cuando ya me callo. Energía, el mundo, y ya caemos a México. ¿Qué está pasando? Como muchos países del mundo, es el sector de energía en general, tanto la generación de electricidad, el sector de petróleo y gas, fundamentalmente, y el sector de transporte por el uso de combustibles, eso de paquete amplio como energía, en muchos países del mundo lo que más contribuye a las emisiones. Por tanto, todos esos esfuerzos de política, legislación e inversiones, muchos van dirigidos hacia allá. Y así, hace unos pocos años, y vinculado con lo que nos comentaba Mariana hace un rato, surgió hace como 4 años un concepto. Siempre están surgiendo cosas y empaquetamiento de cosas. Bueno, hace 4 años surgió lo que se llamaba los Just Energy Transition Partnerships. De pronto en la COP esta que fue en el Reino Unido, que iba a ser en Chile, ¿se acuerdan? En Madrid, no fue en el Reino Unido, creo. Escocia, ¿verdad? La de Escocia es la que iba a ser de Chile, creo. No, la de Chile. La de Madrid. Ajá, o sea, Madrid. Es que llegan a mi edad. Madrid. Bueno, pero lo importante es que ahí algo, porque siempre pasan en las COPs cosas en paralelo que van por fuera, que son casi siempre complementarias, tratan de empujar cosas, como lo de Santa Marta de hace 2 semanas, pero eso todavía platicamos. Pero entonces, surge en esa COP un anuncio que al principio pasó desapercibido. Sudáfrica, hace 4 años, en esa COP, anuncia, publicita que ya firmó la Asociación para la Transición Energética Justa. Y ahí empieza a meterse, primero, la verdad, como un social wash, ¿no? Justo, pónganle justo a todo para que parezca que somos buena onda los que queremos mitigar. Pero ha ido, esta es una cosa creo que muy interesante, y quizá en otro momento habrá que analizarlo. Esto que empezó como ser políticamente correcto en el lenguaje, evidentemente ha ido tomando sentido con el enriquecimiento de muchos actores en todos los países del mundo. ¿Qué significa realmente una transición energética justa? Más allá de que suene bonito. ¿Y de carne y hueso qué significa? Y ahí la sociedad civil juega un papel muy importante. Bueno, pero entonces
¿Por qué era importante esto de ese acuerdo que se firmó? Porque Sudáfrica, un país emergente muy importante, con grandes desafíos, que su matriz de electricidad era predominante de carbón y que tenía más de 100,000 empleados vinculados con Eskom, la CFE de allá, elaboró una ruta. Los sudafricanos, con sus think tanks, sus universidades, la ruta de ellos la pusieron en la mesa y dijeron: miren, compañeros, yo sí puedo descarbonizar mi electricidad. Este es el camino. Yo pago esto, yo hago esto, pero aquí tenemos que empezar a conversar de dinero concesional, y el último tramo no lo vamos a pagar los sudafricanos. Necesitamos que los costos incrementales de la ruta limpia la compartamos. Y esto conceptualmente es muy bonito, porque es regresar a conceptos como el que tuvo Europa hace 15 años, ¿se acuerdan? Del mecanismo de desarrollo limpio para los en desarrollo, y el otro se llamaba el Joint Implementation, que era dentro de los europeos, que era: a ti te sale más caro, a mí sale más barato, yo Reino Unido te vendo a ti con nota, y ahí vamos a avanzar. Esto se parece porque intenta plantear la corresponsabilidad. La ciencia es una, pero ¿quién paga la cuenta? ¿Hasta dónde va cada país con sus planteamientos? Y dónde empezamos a encontrar formas de que sea una realidad el que compartamos las soluciones, y no nada más que me empieces a apuntar con el dedo otra vez de que, oye, México, Indonesia, Brasil, no jodan, se está calentando el planeta, ¿no? Bueno, ya, vámonos a México, porque están pasando un montón de cosas muy locas en México. Trae aquí, no lo hice yo para esta reunión, pero mis colegas que trabajan muy bien, y quizá lo repartimos, un recuento sintético de lo que fue, digamos, las últimas modificaciones al marco constitucional, legal, reglamentario en materia de energía de los últimos pocos años. Y aquí hay mucha gente en la mesa que sabe más que yo de esto, pero en materia de energía estamos siendo testigos de una cosa absolutamente loca, que es, en esos 3 meses fatídicos donde coincidió el nuevo Congreso, con la supermayoría, ¿verdad? Bueno, y que cambió todo en 3 meses, le dejan a la actual administración un marco, repito, constitucional, legal, regulatorio, en materia de energía, que para la mayor parte de los inversionistas privados, cuando uno ve los términos, cuando uno ve todas estas cosas, dice: de ninguna manera, porque se viene, entre otras muchas cosas, en estas nuevas leyes y reglamentos, a decir explícitamente, porque además todo este marco fue escrito por quienes lideraban la anterior administración en materia de energía. Y bueno, no tengo que elaborar, ¿no? Y entonces alcanzaron lo que no pudieron hacer, gracias a que sociedad civil y muchos defendieron la legalidad, la constitución y otras cosas con amparos, y que se logró detener. En esos 3 meses cambió todo, y entonces se puso claramente el decir: son las empresas del Estado, que ya no son empresas, digamos, productivas, palabra prohibida, por supuesto, y ahora van a tener preponderancia. Y se sacaron de la manga, y cito a mi querido amigo el subsecretario Toño Rojas, que es un tipazo, y que dijo públicamente el otro día esto: no lo sacamos de la manga, ¿no? Eso es otra historia, pero quiero decir esto de que al menos 54% de la generación deberá de ser de infraestructura del Estado, del complemento, no más de 46 privada. Bueno, cosas como eso están ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega la actual administración y la presidenta, que de estos temas se entiende bastante, y que yo no sé qué pasará todos los días en su cabeza, en el sentido de que, bueno, está en un movimiento, históricamente hay un montón de elementos que yo no me voy a meter, políticos, ideológicos, de lealtades, de 1000 cosas que yo no sé, pero entiende y conoce este sector. Y desde el primer día, ella toma, pues le dejan como le dejan las cosas, y sabemos que ella no va a intentar siquiera moverle una coma a todo lo que ya está escrito. Así se lo dieron, y cuidado, porque imagínense que ella diga: oigan, pues lo que me acaban de dar aquí, ¿no?, que cayó en las tablas de la ley del señor, yo lo voy a cambiar. No, bueno, la corre en 2 días, se adelanta la ramificación para mañana. Pero entonces es muy interesante. No, al fracking al rato hablamos de fracking, es otra cosa.
Eso es otro tema, pero bueno, alguien con ocho. Entonces, vámonos, ¿qué está pasando exactamente ahora? Con mucho pragmatismo, con un marco constitucional legal inadecuado, están invirtiéndose mucho capacidad negociadora, de diálogo, de tratar de brindar confianza y coloquialmente en voz de muchos empresarios dice, están tratando de que lleguemos a arreglos, no ilegales, arreglos, entendimientos, porque las reglas no sirven ni a ellos que quieren hacer las cosas, ni a nosotros como inversionistas. Y hay un pragmatismo y una realidad en donde dice, el gobierno entiende perfectamente. El sector energía es muy especial, ¿por qué? Porque muchas de las cosas que se necesitan, no todas, son altamente rentables. Y entonces, México no tiene dinero, estamos quebrados y por ahí al rato a ver si platicamos de eso. Está quebrado. Aún las cosas más elementales de inversiones para cuestiones básicas es deuda. Aún eso, imagínense invertir billones y billones para infraestructura necesaria para el país, pero innecesaria que sea recurso público. A ver, las energías renovables, si están rentables, no tenemos dinero, pues me encantaría hacer dinero, pero si no tengo, ustedes como inversionistas privados, hay que dar las condiciones mínimas de inversión con legalidad, con transparencia, sin tranzas, pero vamos todos para adelante. Bueno, ya hubo, como muchos saben, convocatorias. La palabra subasta está prohibida también, pero hubo convocatorias. La primera convocatoria hace unas semanas, solo para inversión privada. Están los detalles de cuánto es la capacidad que se estaba lanzando a la convocatoria. Llegó algo así como el doble de propuestas. Hay que ver la calidad de las propuestas, etcétera, pero aún así, solo en la convocatoria para 100% privado, se superó la expectativa inicial de cuánto podría meterse al pipeline. Todavía no arranca, ahorita hablamos de qué se necesita y dónde puede estar el atorno. Y luego sacar una convocatoria más amplia todavía, de mayor capacidad, de proyectos de inversión mixta. Mixta, a ver, la gran mayoría de esas inversiones son 100% privadas o mayoritariamente privadas. Y entonces, de nuevo, bueno, podemos o no calificarlo, pero la realidad es que con un tremendo pragmatismo en muchas de esas inversiones no hay inversión mayoritaria del Estado, no hay dinero. Lo que hay son otra vez arreglos en donde se pondrá la tierra, etcétera. Sí se está poniendo mucho cuidado en las reglas para todos, porque los inversionistas requieren certidumbre. Aquí hay cuestiones de largo plazo. Yo creo que de cualquier manera se la están jugando una serie de cuestiones. Hay una mezcla de recursos nacionales e internacionales que vienen amarrados, de que los litigios son fuera de nuestras fronteras. Pero de cualquier manera los riesgos es que, aún dando el beneficio que todo se haga bien, en 5 años, buena suerte, porque son proyectos a 25, 30 años o más, para que todo su horizonte de rentabilidad pueda funcionar. Pero entonces, no vamos a tener más detalles, lo que quieres, la reflexión importante es, el marco lo prepararon la anterior administración, en donde ser sector privado era peor que, ¿no? Bueno, y ahora, con mucho pragmatismo, pero sin atreverse a tocar un pelo del marco normativo, están las convocatorias y están los diálogos y están el trabajo intenso de miembros del gabinete y de la propia presidenta, invirtiendo capital político, tiempo y todo, convenciendo a los altos líderes privados de este país, constructiva, transparentemente, decir, sumemos, sumemos, sumemos. Entonces las cosas van caminando de manera sorprendente en los acuerdos, pero hay que construir con urgencia capacidades institucionales en Semarnat, en por lo menos 2 lugares diferentes, porque si no, esas docenas de proyectos que digan son rentables, hay inversiones y luego hay que ver cómo invertimos en la red, etcétera, se puede constipar el sistema y algo que en la primera parte, que parecía más difícil, va jalando hasta ahorita, se queda atorado porque no hay personal, no hay computadoras, no hay, y hay formatos, hay cosas.
Hay que hacer una revolución en la parte de la gestión ambiental aplicable a los proyectos. Y termino diciendo una cosa, que aunque nos encanta que avance la transición, hay que ver la parte social con mucho cuidado, pero hay que tener justamente que ahora no vayamos a caer en decir cero trámites. Lo siento, necesitamos parques eólicos, solares, almacenamiento, redes, y no ven a salir con que aquí le pasé por encima a algo, ¿no? Entonces tenemos ese gran desafío. Es mucho por hacer porque las instituciones, lo saben, no es nada más la Conavio, todas las instituciones, aunque ahora regresaron cuadros infinitamente mejor formados, bien intencionados, algunos son conocimientos teóricos, no prácticos, no directivos, pero hay un grupo, una masa crítica que está intentando hacer muchas cosas bien, pero hay una serie de limitaciones estructurales y de capacidades institucionales muy profundas. Y entonces ahí también está, y eso cambió positivamente, el acercamiento constructivo con la banca multilateral, para los donativos, los préstamos, Banco Mundial, Banco Interamericano, con los grandes inversores privados, BlackRock, todo el mundo se reúne con la presidenta todos los días. Uno pensaría, pues, ¿qué no? ¿Que es normal? No, no es normal, eso no ocurría. Todos eran enemigos de todo. En fin, ya quiero, para cerrar, entonces, el sector energía en México es un sector que, por un lado, contribuye mucho a las emisiones, es en el papel muy promisorio porque tiene muchos aspectos rentables. Si se permite, como parece estar ocurriendo, la inversión privada en lo que es rentable, ahí no hay tanto el problema de con qué vas a financiar, pero hay grandes desafíos de financiamiento. La red es un monopolio estatal. ¿Cómo vamos a financiar todo lo que no es rentable, empezando por la red eléctrica? Ahí se están desarrollando esquemas mixtos que hay que innovar. Y por último, ya para cerrar, otros sectores importantísimos en México y que tienen un alto componente social, que son indispensables, como el transporte público en todas las grandes zonas urbanas, eso no es rentable. Hay que encontrar mecanismos de financiamiento, hay que hacer una reforma fiscal, hay que desarrollar un marco progresivo en el pago de impuestos. Hay un mundo de cosas por hacer para recaudar más recursos y que siga una incipiente tendencia de gastar mejor. Incipiente tendencia. No queremos más aeropuertos como se debe, no queremos refinerías, no queremos trenes que destruyen, ¿no? Porque también ese es un legado muy difícil que quebró al país. Y ahí está, todo eso se está pagando todos los días, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el dinero para en esas áreas donde parece que se están queriendo adoptar mejores políticas públicas, no hay un centavo? Yo aquí lo dejaría. Gracias por la invitación. Al rato en las preguntas y respuestas, con gusto. Sí. Muchas gracias, está bien.